Ya entonces nos queda ver este último tema, que es el cálculo de vigas T y vigas L. Este caso es súper importante que lo veamos porque la mayor parte de las veces en la vida real las vigas están embebidas dentro o son parte de un todo junto con las losas. Y por lo tanto conforman vigas T en el caso de que la viga está en el centro, ¿verdad? S. Y conforman vigas L cuando la viga está en el borde. ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que distinguir son como los distintos como variables que tiene la viga T. Entonces, se define como BW como el ancho del alma, o sea, como el ancho de eso, ese ancho. ¿Sí? BF, que es el ancho de la T o de las alas. ¿Sí? F viene de flange, que es ala, igual que en acero. Y W viene de web, que es el alma, igual que en acero. ¿Ya? Entonces, el HF es la altura del flange, o sea, la altura del ala. ¿Ya? Básicamente el espesor de la losa. Y después tenemos el BF, con EFE, que es distinto al BF. El BF y el BF suenan igual, pero no son lo mismo. Como para hacerlo un poco más difícil. Porque es tan fácil que en el fondo, como para hacerlo un poco más difícil, decidieron colocarle el mismo nombre. Ya, y el BF es el largo, en el fondo, el ancho solamente de la alita solita. Ya, se entiende, por supuesto, que el BF, por lo tanto, es igual a 2 veces el BF más el BW. Ya, entonces, lo primero que alguien podría cuestionarse, o que deberían cuestionarse, es que si está metido dentro de una losa, ¿hasta dónde uno considera que esa ala, que ese BF, o sea, eso, es ala y no es losa? Y es otra cosa distinta, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice la norma, ¿qué norma? La ACI, es que para las vigas de borde, el BF, entiéndase esta distancia, o sea, esa, ¿ya? Debe ser el menor valor entre 6 veces la altura de la losa. La mitad de la distancia que existe entre viga y viga. O un 12avo de la luz que cubre la viga. Una de esas tres. El menor valor de esos tres. ¿Ya? Ahora, para las vigas centrales, que son las que tienen como por lado y lado, silencio por favor. Allá. Para las vigas centrales, el BEFE es el menor valor entre 8 veces la altura de la viga, 2 veces, la mitad, perdón, de la distancia entre vigas y el largo de la luz libre dividido por 8. Con eso ustedes determinan ese valor de ahí, que es como el largo del ala. Ahora, el largo del ala, ¿verdad? No es el BF, no es el ancho completo, sino que en el fondo es solamente el largo de esa ala, de ese pedacito que está ahí. Para calcular el BF tendrían que sumar de ese pedacito a ese pedacito. ¿Podrían ser distintas? Podrían ser distintas, porque si el diseño está limitado por ejemplo, la distancia entre vigas dividido 2, y yo tengo una viga más cerca que la otra, va a cambiar de un lado o del otro. No necesariamente son iguales. ¿Se entiende? Que si, por ejemplo, esa distancia que está ahí está limitada por la mitad de esta distancia, que es la distancia entre viga y viga, o sea, justo ahí la mitad,
¿ya? Si yo tengo una viga justo pegada acá, si yo no tengo una viga justo ahí, entonces esa distancia es la que va a limitar ese BF, que va a ser distinto a este que podría estar limitado por la altura de la losa, por ejemplo. Sí. Ya. Entonces, ¿sí? ¿No? ¿A veces? Ya, si no están... Sí, estoy grabando. Ya. Ya, entonces, se pueden dar dos casos. Que la viga esté con momento positivo o con momento negativo. Cuando la viga está sometida a momento negativo, es decir, que la parte inferior está comprimida y la parte superior está traccionada, la viga se calcula igual que una viga cuadrada, pero el área de acero es igual al área de acero que está contenida dentro de ese BF. O sea, es una viga cuadrada de ancho del espesor del alma de la viga, así como eso. Y lo único que cambia es que el acero que está distribuido en este BF, que cabe ahí en el fondo se considera puestecito ahí todo junto. O sea, estos fierros que están ahí, cuando la viga está sometida a momento negativo, se calcula igual que una viga rectangular, pero con esos fierros que están ahí, puestos, concentrados ahí. ¿Ya? ¿Cómo yo sé cuáles son los fierros que caben ahí? Porque esta distancia está determinada por esto, ¿verdad? Que está ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso se calcula igual que lo que vimos en la clase pasada, como una viga rectangular. Y la única distinción es que el área de acero no es el área que coincide con el rectángulo, sino que es el área en el fondo que cabe dentro del el ancho de las alas, que se determina según esto. ¿Ya? Luego, si la viga está sometida a momento positivo, se dan dos casos, uno más difícil que el otro. Cuando la parte que está comprimida, porque se pueden dar dos casos, se puede dar que la parte comprimida no supere el alto, ese alto, que es el espesor de la losa, y que en el fondo la losa siempre esté comprimida y el alma o el nervio nunca esté en compresión, sino que siempre esté en tracción. Que solamente esta parte de acá esté comprimida y nunca alcance hasta acá abajo, por ejemplo. Y se puede dar el caso en donde la compresión llega más abajo y alcanza parte del nervio. ¿Ya? Este valor, que es A, que en el fondo es la distancia de que define qué parte está comprimida, si A es menor que HF, que es el espesor de la losa, el área flexocomprimida solo incluye las alas o solo incluye la losa. Si por el contrario A es mayor que HF, o sea que el espesor de la losa, el área flexocomprimida incluye todas las alas, o sea toda la losa, y parte del alma. Para el caso 1, en donde solamente las alas están flexocomprimidas, ¿ya? Se calcula igual que lo que habíamos calculado antes, que era una viga rectangular, ¿ya? Pero se considera que el ancho es igual al BF. O sea, si antes calculábamos con BW, que era el ancho del alma, ahora la fórmula es igual, pero en vez de BW tenemos BF. El año pasado, o sea, la clase pasada teníamos esto, ¿verdad? Ya, donde B era el ancho de la viga. ¿Ya? Entonces,
si se fijan, esto que está acá es la misma fórmula. La misma fórmula. Lo único que cambia es que no es el ancho del nervio, sino que es el ancho de las alas. Y queda como una viga así súper gorda. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que quepo dentro de ese caso? Porque A se puede calcular como AS por FI partido por 0,85 por F'C por BS, por BF. Entonces, si yo calculo A y ese A resultante es menor que HF, entonces ocupo esta fórmula. Si yo calculo A y ese A resulta mayor que HF, o sea que la parte flexo comprimida que está acá, ¿verdad?, supera el eje neutro y pasa a parte del nervio, te queda esta situación en donde esta cosa que está acá está comprimida. ¿Ya? Y esa cosa que está ahí, que está comprimida, se puede entender como dos casos cuyas resistencias se suman. Entonces, tenemos un caso en donde tenemos esta parte, en donde están las alas comprimidas, con una parte de la armadura comprimida, más una parte... Yo voy a, ¿cómo se llama? Terminar de explicar esto y me voy a ir. Hoy día sí que no tengo nada de paciencia. Ayer no dormí, así que por favor presten atención. Ya. No por culpa de ustedes en todo caso, sino que porque Fausti estaba enfermo. Así que me tuve... En fin. Se puede entender como dos casos separados, ¿verdad? Entonces se puede entender como que las alas están comprimidas por completo, ¿ya? Y parte del área de acero está como configurando una viga que tiene como esta forma, ¿verdad? Con eso. Y más otro caso en donde se trata simplemente de una viga rectangular, donde en el fondo está comprimido eso. ¿Ya? Entonces, eso genera que el momento nominal sea la suma de estos dos casos, del momento nominal número 1 y del momento nominal número 2. El momento nominal número 1 se calcula según esta fórmula, que es bastante sencilla. FI por AS1 por D menos HF partido por 2, donde D es la altura de la viga, HF es la altura de la losa, FI es la resistencia de fluencia del acero y AS1 es el área de acero 1. ¿Ya? Y el momento 2 también es súper sencilla porque se calcula igual que lo que ya habíamos visto. ¿Ya? Entonces siempre es la misma fórmula, siempre es esta misma fórmula. Lo que cambia es qué entendemos por BW, o B en este caso. ¿Ya? Y solamente en el caso que A, es decir, que la parte flexo comprimida sea más alta que la altura de la losa, tenemos que sumarle este caso que está ahí. ¿Ya? Y ese caso se calcula como el momento nominal por el área A01 por D menos HF partido por 2. ¿Ya? Donde D es la altura desde la parte superior flexocomprimida hasta la armadura, D. HF es la altura de la viga. 2 es un número entero que corresponde a la suma de dos unidades. Y esto que está acá es la misma fórmula que ya habíamos visto en los ejercicios anteriores. ¿Ya? Ahora, alguien se podrá cuestionar cómo yo sé qué parte de la enferradura corresponde a este caso, ¿verdad? Y qué parte de la enferradura corresponde a este otro caso. Ya, y la norma lo que nos dice es que el área de acero que corresponde a este caso se puede calcular como esto, que está ahí. Y ya sabiendo esto, te queda solamente esto como una incógnita y puedes calcular el ejercicio. Entonces, en resumen, se calcula prácticamente igual en todo caso
que una viga rectangular. Igualito. ¿Qué cambia? Cambia cuando la flexión es negativa, es igual que una viga rectangular, y lo que cambia es que en el fondo el área de acero, ¿dónde está? El área de acero que se considera es el área que está dentro del ancho de las alas. ¿Sí? Pero es todo igual. ¿Sí? Cuando el momento es positivo, se calcula igual, solo que el ancho corresponde al ancho de las alas y no al ancho del alma, cuando es una viga rectangular. Ahora, si se diese el caso en donde la parte flexo-comprimida supera el espesor de la losa, ¿ya? Esto se va a calcular como la suma de esto, de este caso, más la suma de otro caso que corresponde a eso, como una especie de viga con dos orejitas y la parte del área de acero. ¿Ya? Entonces, y eso se calcula con esta fórmula. Entonces, es todo igual que lo que habíamos visto, solamente que se agrega esto, solo para el caso en donde A, o sea, en el fondo la parte flexo comprimida es mayor que el espesor de la losa. Entonces, así como regla general, se calcula igual que una viga rectangular. En casi todos los casos, solamente que hay que tener la particularidad de tener en cuenta si el momento es negativo o positivo y qué es realmente el área de acero o cuál realmente es el área de acero que está, ¿cómo se llama esto?, trabajando. ¿Dudas?